Vamos a seguir con esto. Volviendo a esto, nosotros lo que habíamos visto en su momento era el tema de radiación característica, ¿sí? Habíamos visto dos tipos de radiaciones, más allá de otros tipos de radiaciones que pudiesen aparecer, vimos dos tipos de radiaciones que eran las más importantes y las que eran importantes para nosotros porque eran las que podían generar algún tipo de radiación de buena calidad, por decirlo así, con buena energía. Una de ellas era que si nosotros teníamos un átomo con electrones de esta manera, ¿sí? Y si venía un electrón proyectil, pero era un electrón proyectil, y sacaba un electrón de una órbita, quedaba un hueco. En ese hueco, electrones de capas más externas trataban de ocupar ese hueco y en esa transición de querer ocupar un hueco se generaba un rayo X. ¿Está bien? Acá, si por ahí yo lo dije de pasar en su momento, fíjense acá es algo distinto, es distinto pero parecido a la vez. ¿En qué sentido? Distinto porque ahora, en este escenario, a este átomo, no viene un electrón proyectil, viene un rayo X. ¿Está bien? Y parecido, ¿por qué? Porque este rayo X va a hacer lo que en este contexto hizo el electrón, logra sacar un electrón. Como este tiene, porque hay que tener bastante energía para sacar electrones cerca del núcleo, porque está muy agarrado. Pero si este rayo X viene con buena energía y tiene la suficiente fuerza para sacar este electrón en este lugar, lo logra sacar, ¿está bien? Se genera un hueco acá. Entonces, antes de que se genere un hueco pasan dos cosas. Este rayo logra sacar el electrón, pero obviamente producto del choque pierde energía y cambia su rumbo. ¿Está bien? Cambia su rumbo. Ahora, volviendo ahí al hueco que quedó, electrones de las órbitas externas van a tratar de ocupar ese lugar y en esa transición de tratar de tapar ese hueco se genera un segundo rayo, diferente a este que golpeó al electrón y lo sacó. A este tipo de rayo que se genera producto de un choque de un rayo con un electrón de una órbita más externa se conoce como radiación secundaria. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, nosotros podemos tener esta, que es efecto Compton, acuérdense que es un rayo que saca electrones de capas más externas, entonces el electrón sale desprendido a una cierta velocidad, y producto del choque el rayo cambia su rumbo y pierde energía. ¿Está bien? Y acá es otro ejemplo, otro contexto diferente, pero donde este rayo, en vez de chocar, como acá por efecto Compton, con electrones de capa externa, si tiene la oportunidad de llegar un poquito, adentrarse más hacia el centro de un átomo de determinada característica y lo logra sacar electrones muy cercanos, bueno, sucedería esto. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Entonces, ahora, al haberle presentado esto, imagínense que estamos en un cubo de aire de determinada dimensión. ¿Está bien? Yo agarro acá en el aire a un cubo de esta característica y lo voy a analizar. Entonces, imaginemos que en este espacio viene un rayo, ¿está bien? Y choca con un electrón, ¿está bien? Choca con un átomo del aire, vamos a suponer, ¿está bien? Con un átomo del aire. Si choca por efecto Compton, ¿qué aparece acá? Un electrón, ¿sí? Y este rayo, vamos a suponer que cambió, digamos, su energía, y vamos a suponer que logra chocar con otro átomo más, ¿sí? Donde acá puede salir un electrón,
¿sí? Y vamos a suponer que después pierde energía de vuelta y choca con otro átomo tratando de sacar otro electrón, ¿sí? Y bueno, este tuvo 3 choques y murió, ya está, desapareció. Ya no se mueve, no tiene esa energía para moverse. Ya de esto, por haber tenido estos 3 choques, vamos a suponer que el rayo que queda acá se detuvo y desapareció, ¿está bien? Puede venir otro rayo, que el producto de choque hace que se desprenda un electrón, ¿está bien? Pero como quedó un hueco, electrones de ese átomo quieren ocupar ese hueco, ¿sí? Produciéndose otra radiación. Acá venimos que es la que sigue, la que es producto del golpe, cambia su rumbo con menor energía. Esta va a chocar con otro átomo quitándole el electrón, y vamos a suponer que siga acá, cambia su rumbo, choca con otro átomo quitándole el electrón, o por efecto Compton o por este efecto, ¿sí? Entonces se van produciendo, fíjense que se van produciendo electrones que quedan en el aire, ¿sí? Los va sacando y va desestabilizando, ¿sí? Átomos en este cubo de aire, por efecto de la interacción con los rayos X que están pasando por este espacio. ¿Está bien? Esta radiación secundaria que se generó acá, obviamente también va a ser lo mismo que esto. Puede, digamos, o chocar, sacar algún electrón más fácil de órbita externa por efecto Compton, quedaría un electrón afuera, ¿está bien? O puede pasar esto, ¿está bien? Si te sale con una buena calidad o una buena energía y tiene suficiente energía para sacar un electrón cercano al núcleo, bárbaro. Pero puede ser que no lo saque muy cercano. Puede ser que ocurra esto. Tengo este núcleo. Acá tengo los que están más agarrados, estos electrones, pero vamos a suponer que este átomo tiene más órbitas. Entonces fíjense que este rayo secundario, este que se origina acá, radiación secundaria, vamos a suponer que no choca ni el de afuera ni el de más adentro que está más agarrado. Vamos a suponer que saca un electrón de acá, término medio. Viene acá, lo choca, queda un hueco, sale un electrón desprendido, acá cambia de rumbo, pierde energía o por ahí muere ahí. Puede ser que por ese choque ya está, quedó ahí. Pero sacó a este término medio dejando un hueco, entonces electrones de capa externa van a querer ahí, ubicarse ahí, y en esa transición se origina un rayo X, una radiación secundaria, pero que en cuanto a energía va a ser mucho menor que este. ¿Por qué? Porque fíjense que no es lo mismo generar un hueco en una órbita muy cercana al núcleo que generar un hueco mucho más alejado del núcleo. Obviamente que acá se va a generar una radiación, digamos, de menor energía, pero una radiación secundaria al fin, y acá una radiación secundaria con buena energía. Esa radiación que se genera va a tener buena energía. ¿Por qué? Porque se genera producto de haber habido un hueco acá muy cercano al núcleo. ¿Está bien? Pero más allá de eso, digo que vamos a encontrar con radiaciones secundarias que van a estar, que esta por ahí, al tener poca energía, chocará con uno o dos átomos sacando electrones, ¿sí? Sacando electrones, por estos 3 motivos, ¿está bien? Y, bueno, seguirán, pueden estar interactuando con 5, 6 átomos, 10, 20, otros con 3. Acá se va a encontrar de todo, ¿está bien? Pero ¿a qué va con esto, profesor? En el sentido siguiente, una vez que estos electrones que salieron desprendidos salen con una cierta velocidad, ¿sí? Bueno, o pueden quedarse, digamos, ahí se detienen y quedan detenidos, o hay otros que, producto de estos choques, bueno, salen desprendidos con una cierta velocidad y chocan a otro átomo o molécula.
sacándole algún electrón o no. O capaz que choque y queda detenido ahí. Bueno, todas estas cosas que yo le comento, puede dar la sensación de que ocurre todo acá. Y voy a lo siguiente, si esos electrones, producto de estos tres escenarios que les estaba mostrando acá, están todos detenidos, ¿sí? Están en este espacio, se encuentran detenidos en esta masa de aire y los electrones están todos detenidos, a eso se va a llamar el nombre de exposición. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce con el nombre de exposición. Entonces, ¿a qué se conoce con el nombre de exposición? Es, digamos, una cierta cantidad de masa donde los electrones, ¿sí?, están totalmente detenidos, ¿sí? ¿Producto de qué detenido? ¿Y dónde aparecieron los electrones? Bueno, esos electrones aparecieron de esto. Cuando una cierta cantidad de rayos interaccionan con una cierta cantidad o masa de aire, donde sucede todo esto. Esas interacciones, ¿sí?, de eliminarse, salen electrones desprendidos, y estos electrones, una vez que se detienen, pierden su energía, quedan detenidos y mueren ahí. Bueno, si en ese contexto, justamente ahí, logro que en una determinada masa de aire, todos estos electrones que se estaban haciendo todas estas cosas, quedan detenidos, a eso se conoce con el nombre de exposición. Va a ser un espacio donde todas las partículas de estos electrones están totalmente, digamos, detenidos, ¿sí?, producto de que han perdido su energía. ¿Está bien? O sea que eso sería lo mismo que pasa en el cuerpo, cuando los Exacto, rayos no terminan de pasar, digamos. exacto, exacto. ¿Está bien? Porque justamente esto de exposición, ahora que lo estamos haciendo en una masa de aire, obviamente que después vamos a ver qué es lo que sucede con, digamos, con los tejidos, ¿sí? Y ahí va a llamarse, bueno, va a aparecer también, bueno, radiación absorbida y cosas que vamos a ver. ¿Está bien? Pero esto sería el nombre de exposición. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que dice, lo voy a copiar por acá, exposición. Y que tiene que ver justamente lo que estamos analizando, ¿no? La interacción de radiación con cosas a su paso. Puede ser, digamos, una masa de aire, como bien lo dijiste, digamos, un tejido, órgano, etcétera. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que se conoce como definición de exposición. Dice, carga total, lo voy a machetear acá porque no me acuerdo. Carga total de los iones de un mismo signo, en el aire, producidos en el aire, cuando todos los electrones liberados, cuando todos los electrones liberados por los fotones, en este caso dice por los fotones, pero son los rayos, ¿sí?, también se los conoce como fotones, los rayos X, en una masa de aire, han sido detenidos por completo en el seno del aire. Por completo en el seno del aire. El seno del aire significa justamente esto, ¿no? La masa de aire que uno esté analizando. Esa es la definición que uno tiene como exposición. ¿Está bien? Es la carga total, en este caso dice, de los iones, ¿está bien?, de las moléculas, de los iones, la carga total de los iones. ¿Por qué? Porque habla justamente que un átomo, si pierde un electrón, se transforma en un ion. ¿Está bien? Pero que dice la carga total de los iones de un mismo signo, producidos en el aire cuando todos los electrones liberados, todos estos electrones liberados, por los fotones, por estos rayos que han interaccionado con esas moléculas del aire,
¿Está bien? En una misma masa de aire han sido detenidos. ¿Está bien? A eso se lo conoce con el nombre de exposición. ¿Está bien? Cuando interactúan cierta cantidad de rayos en una masa de aire, donde lo que hace es sacar esos electrones a esas moléculas que se encuentran en ese espacio, ¿sí? Transformándolos en iones esos átomos. ¿Por qué se transforman en iones? Porque todos esos átomos que interaccionan con los rayos pierden un electrón, producidos por estos choques. ¿Sí? Y esos electrones quedan totalmente detenidos en el seno del aire, o sea, en esa masa de aire que estemos analizando. En este caso yo hice un cubo determinado. ¿Está bien? Entonces a esto se lo conoce con el nombre de exposición. ¿Está? Aparece por una formulita por ahí que dice que X es igual diferencial Q sobre diferencial M. Diferencial M es la masa, ¿sí? ¿Por qué pone diferencial M? Si, bueno, depende de la masa que uno esté analizando. Si es 1 kilo de masa de aire, algo más grande, por eso esto depende del valor. Entonces, dependiendo de la masa de aire, también este dQ, diferencial Q, tendrá que ver con la cantidad de carga, ¿está bien? En ese contexto, en esa masa de aire. Entonces, justamente todos estos electrones detenidos cuando interaccionan esta radiación en una masa de aire y logra suceder esto, eso es lo que se conoce como el nombre de exposición. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla, una persona está expuesta, ¿sí?, a los rayos X, bueno, ¿qué significa estar expuesta? Bueno, que a mí me van a, obviamente, estoy siendo afectado por rayos que están haciendo esto, pero quizás no en el aire, sino en mi cuerpo. Están produciendo esto. Están, digamos, distorsionando los átomos de un tejido o de algo, ¿haciendo qué? Haciendo esto, sacándole electrones a los átomos de que yo esté, digamos, cierto órgano esté formado de cierta manera, ¿sí? Sacándole electrones, quedándose todos esa parte transformado en iones, porque si perdía un electrón, esos átomos se transforman en iones, y una vez que esos electrones quedan detenidos, ¿sí? Bueno, justamente sería, eso es lo que significa de fondo, lo que se conoce con el nombre de exposición. ¿Está bien? Cuando uno está expuesto, bueno, sucede esto. ¿Qué significa estar expuesto? Bueno, es la pérdida de electrones, transformándose en un espacio moléculas o átomos, transformándose en iones, debido a la pérdida de electrones, y quedando todos esos electrones detenidos en determinado espacio, en masa, o en cierta masa del cuerpo de uno. ¿Está bien? Eso significa estar expuesto. Cuando uno dice, está expuesto. ¿Qué está expuesto? Estoy acá, digamos, porque los rayos... No, sí, bueno, sí, estás afectado bajo la acción de los rayos X. ¿Pero qué significa estar expuesto? Bueno, justamente esto, tiene que ver con esto. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende la idea? Entonces, acá justamente esto, digamos, nos da pie para poder abordar justamente las demás cosas, porque esto tiene que ver con una masa de aire, ¿está bien? Una cierta masa de aire que nosotros ya aprendimos en su momento a este tipo de radiación, cierta cantidad de rayos, lo definimos con la unidad de Röntgen, ¿está bien? Y ahora definimos lo que se conoce como exposición, ¿está bien? Pero eso lo estamos viendo en un contexto del aire. Ahora, esto en un cuerpo, ¿sí?, va a decir qué es estos rayos. Va a pasar esto. Hay algunos rayos que van a lograr pasar para la placa radiográfica, pero hay otros rayos que de las interacciones van a distorsionar o interaccionar con varios átomos o moléculas de una determinada región, haciéndole esto, ¿sí?, generando, digamos, algún tipo de, esto es pérdida de energía o digamos, transferencia de energía, porque estos rayos que llegan a una determinada parte del cuerpo van a generar esto, van a distorsionar los átomos, moléculas que estén en una determinada región, transformando esas moléculas en iones, porque les va a sacar los electrones, por esto que este escenario que estuvimos viendo, ¿sí?,
haciendo que estos electrones se detengan, ¿está bien? Y que estos queden transformados en iones. Entonces es como una energía que va a estar en esa región absorbida. Y de ahí viene el nombre de radiación absorbida. ¿Está bien? Entonces, este tipo de radiación, digamos, que genera esto en nuestro cuerpo, obviamente, no sabemos a ciencia cierta qué grado de peligrosidad, nos puede generar a nosotros. ¿Está bien? Porque fíjense que si es una reacción, digamos, muy fuerte, bueno, lo vamos a ver en poco tiempo, vamos a sentir problemas biológicos mal. ¿Está bien? Pero fíjense que por ahí sí hay una cierta dosis que uno recibe, bueno, puede ser que a un determinado tiempo empiece a tener ciertas irregularidades en nuestro organismo, producto de esa radiación que tiempo atrás hemos recibido. Entonces, en una idea de definir qué grado de severidad o de daño puede causar este tipo de radiación, es lo que aparece el concepto de dosis. ¿Está bien? Es lo que aparece el concepto de dosis. Y que vamos a tratar de abordar en la próxima clase, justamente, bueno, diferentes conceptos. El tema de dosis, ¿está bien? Que justamente se encarga de eso, de decir, bueno, de establecer ciertos parámetros, de decir, bueno, esa dosis o esa cantidad, de medir esa cantidad de dosis absorbida por uno, me puede producir a posteriori algún tipo de daño o no. Entonces, bueno, ahí aparece la cantidad de radiación que uno puede recibir anualmente, mensualmente, dentro de ciertos parámetros que están establecidos y calculados que según esos entornos, bueno, uno no podría, digamos, estaría fuera de peligro a cosas que le podrían suceder en el día de mañana. ¿Está bien? Quedarse tranquilo. Ahora, si vos tenés una cierta exposición donde recibiste una cierta cantidad absorbiste cierta cantidad de radiación, bueno, si superó ciertos valores especificados, bueno, obviamente te pueden producir daños biológicos severos a posteriori, ¿está bien? Entonces, pero la idea de esto, que con la idea del ser humano de querer medir y establecer parámetros, es donde aparece el concepto de dosis, ¿está bien? De dosis. Y que en el próximo, digamos, en la próxima clase vamos a tratar de explayarnos un poquito más, ¿sí? Y ver justamente, bueno, lo que es dosis, que se llama dosis absorbida, que justamente es la energía o la transmisión de esa energía justamente que estamos viendo acá, ¿sí? Y que tiene que ver también nosotros como técnico radiólogo, y ahí aparece el tema del dosímetro, que uno tiene que estar, ¿sí? Que justamente eso va a acumular un cierto valor que obviamente mensualmente uno tendrá que volcarlo, ¿sí? Y ver cuánta radiación tuvo uno para ver si está dentro de los parámetros normales, donde uno como técnico de radiólogo está fuera de peligro, ¿está bien? Y no le genera a posteriori algún tipo de daño severo. Entonces, bueno, obviamente ustedes van a tener el tema del dosímetro, pero aparte de eso, bueno, estamos viendo, bueno, qué tipo de dosis va a haber. Va a aparecer el tema de dosis absorbida, vamos a ver uno que tiene que ver con qué tipo de radiación es la que uno se puede exponer, y ahí va a variar, que sería lo que se llama dosis equivalente. Y hay otra que se va a llamar la dosis efectiva, que tiene que ver con, dependiendo del tipo de órgano al cual, digamos, absorba esa cantidad de rayos, bueno, va a cambiar, ¿está bien? Son los diferentes tipos de dosis que vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos, chicos? Un adelanto, ya la clase que viene nos meteremos más en profundidad. ¿Estamos, muchachos? Esa es la idea que vamos a abordar la clase que viene. Pero por lo menos me quedo con esto, de que uno sepa qué es el tema de exposición, ¿está bien? Cuando uno está expuesto. Justamente esto también tiene que ver con cuando ponen el contador Geiger, que yo les decía, que trata de capturar todos esos electrones
y a según lo que haya en determinado lugar muchos electrones, me van a producir cierta magnitud de corriente eléctrica que va a marcar en el contador Geiger, en la escala, la aguja, y me van a decir si hay mucha radiación en un determinado lugar o no. ¿Está bien? Por eso tiene que ver esta similitud con el tema de electrones desprendidos de átomos. ¿Estamos, muchachos? Así que bueno, nada. Listo, profe. La clase que viene entraremos más en detalle en esto. ¿Está bien, chicos? Más o menos eso sería la clase de hoy. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Bueno, Sí, profe. cuídense mucho, nos mantenemos en contacto. Traten de ponerse al día con las actividades, ¿está bien, chicos? Así ninguno se me queda rezagado. Bueno, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense Bueno, mucho. profe. Gracias, Bueno, profe. buena Gracias. semana, profe. Buena Nos semana. vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao, chao.